Al hablar de Estado, pensamos en un territorio, una población y un gobierno. Pero en Venezuela también se piensa en un monstruo de 1000 tentáculos que ejecuta todo su poder con el apoyo de sus instituciones, como feroces guardianes de un gobierno y su partido político. Ese monstruo exacerba el terror en el pueblo bajo el castigo ejemplarizante de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se imparten a quienes piensan distinto a presos políticos y presos comunes. ¿Pero se tortura sí o no? Los que torturan van presos. ¿Pero se tortura sí o no? Y te vuelvo a preguntar. Te repregunto. Yo respondo como me da la gana. Sí, y yo pregunto como me da la gana. Entonces, los que torturan van presos. Insisto en preguntar si hay tortura o no en Venezuela. Los que torturan en Venezuela van presos, no como en México, no como en Colombia, no como en Estados Unidos. Con los antecedentes de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, el monstruo de la tortura renace en el siglo XXI, entre el declive de la gestión de Hugo Chávez y el inicio de los tiempos de Nicolás Maduro, bajo el fantasma del desmantelamiento del Estado y de la institucionalidad pública, ahora subordinada a los designios del Ejecutivo. Desde los eventos de La Salida en 2014 hasta las protestas de 2017, la represión deviene en un nuevo sistema de violación de los derechos humanos a la sombra de las tumbas del SEBIN, de los abusos del DGCIM y de los operativos de las FAES. Según Provea, 852 personas se reportan como víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes para el año 2019, además de 1.033 heridos y lesionados por estas causas. En julio de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas registró en un informe más de 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. En la actualización de julio de 2020, la Alta Comisionada agregó la existencia de lugares no oficiales y desconocidos donde se torturaría a los detenidos, además de las 3 sedes oficiales de cuerpos como el SEBIN y la DGCIM. Una misión de determinación de hechos sobre Venezuela, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, confirmó en septiembre de 2020 la existencia de esos lugares y que tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad sometieron a manifestantes a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el 2014. Los crímenes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y tortura constituyen crímenes múltiples de derechos humanos. Todos ellos, de manera transversal, están vinculados a violaciones al debido proceso, violaciones por supuesto al derecho a la vida y a la integridad personal. Además, muchos de ellos también buscan anular a la persona desde su nombre, desde su identidad y por supuesto generar una serie de violaciones a todas las garantías judiciales mínimas que conllevan el debido proceso y la posibilidad de ser enjuiciado en el marco de garantías judiciales. Es decir, que estamos frente a unos crímenes que el derecho internacional los ha catalogado como muy graves y que por ello en su mayoría son imprescriptibles y pueden constituir, si son sistemáticos, crímenes de lesa humanidad. Ofelia Aguado hoy es la voz de su hermano, William Aguado, quien estaba detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de estar vinculado con el grupo rebelde del ex policía Oscar Pérez. La detención de Aguado se llevó a cabo el mismo día en que Pérez, junto a 6 personas más, fueron ejecutadas extrajudicialmente por organismos de seguridad del Estado.
Mi hermano fue detenido en Caracas, específicamente en casa de mi mamá, de nuestra madre. Llegaron al edificio aproximadamente 16 funcionarios del DGCIN en 3 camiones identificados con la cara tapada, fuertemente armados. Tumbaron la reja de la casa de mi madre y lo sacaron, lo golpearon. Mi mamá la encerraron en un cuarto, lo golpearon sin ninguna orden de allanamiento. Ella, cuando la encerraron, la empujaron porque la amenazaban que se la iban a llevar. Vamos a llevarnos a esta vieja. Sabían que no lo podían hacer, pero eso era una manera de presionar. Lo esposaron. Paralelamente a eso, sacaron su camioneta de detrás del edificio. Para Naciones Unidas, a través del Protocolo de Estambul, la tortura es todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Nos concentramos frente a las instalaciones del complejo ferial de Maracay. Una de las actividades que se realizó el día de nuestra detención fue hacer una cadena humana, una cadena de personas apostadas en la orilla de la acera, sin trancar ni la acera ni la calle. Pasada las 5 de la tarde, la comisión de la Policía del Estado de Aragua vino por mí y específicamente el propio comandante de la policía me tomó por el pecho y me dijo: ahora te toca a ti. Las personas, las damas que estaban a mi alrededor, estaban tratando de no permitir que me secuestraran, a lo que se hizo un forcejeo y se las llevaron a muchas de ellas también detenidas. Raúl Emilio Baduel hoy puede contar su historia, pero su detención a manos de la Policía del Estado Aragua, a plena luz del día, es solo el comienzo de un secuestro que derivó en años de cautiverio. Cuando una persona es detenida arbitrariamente, no solo es privada de su libertad ilegalmente, sino también se le priva de ser presentada ante un juez independiente, de ser sometida a la justicia y de que pueda demostrar su inocencia o de que si es castigada pueda preservar su vida aunque se le limite la libertad. En ese sentido, la desaparición forzosa también implica una múltiple violación de derechos humanos, que está la tortura, entre ellas la desaparición forzosa y, por supuesto, el derecho a la vida. Soy la mamá de Julio César Rangel Novay y Carlos Francisco Rangel Novay. Llegaron unos policías de la Nacional a la casa. Entraron sin preguntar nombre, ni apellido, ni nada. Ellos violaron la puerta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos no preguntaron nombre, ellos no preguntaron nada, sino dónde están. Mis hijos estaban esperando en Chore y en Chola un bendito juego del Mundial. Y cuando, claro, ellos llegaron a la casa viendo y todo, ellos salieron corriendo, se zumbaron por unos techos y entonces agarraron y se escondieron en una casa y ahí lo sacaron. Sacaron a mi Julio César, le dieron 2 tiros. A mi hijo, uno en la nalga y uno en el pie. El otro se había escondido y él le decía al policía: no me mates, yo tengo un hijo, tengo a mi mamá, no me mates, yo no soy quien se está buscando, ¿vale? Yo no tengo nada, tú viste que no tengo nada, no soy quien, no me mate. Y ese malvado no tuvo piedad y le dio 2 tiros a mi Julio. Y así lo sacaron y que al hospital, habiendo el Magallanes, habiendo el periférico de Katia cerca, y cuando llegó al
Y cuando llegó al Pérez Carreño, que lo llevaron, llegó con 5 tiros, le metieron 3 tiros en el pecho. Ajá. Pero en el trayecto lo estaban maltratando, lo estaban torturando a mi Julio César. El horror del Estado, hecho imagen en la Policía Nacional Bolivariana, el principal cuerpo de seguridad civil en Venezuela, se ensañó en contra de la familia Rangel Novaes. Pero las ejecuciones extrajudiciales tan solo son el primer paso de una sistemática pesadilla. La tortura. En Venezuela hay una crisis de derechos humanos que ha establecido el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por supuesto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Esta crisis de derechos humanos ha ido apuntando que hay una serie de patrones que han sido identificados frente a los crímenes de ejecuciones extrajudiciales y casos de tortura. Por ello, es posible que en varios elementos, especialmente en el marco de la represión a manifestaciones y en la Comisión de Programas de Seguridad Ciudadana, especial en los últimos tiempos, puedan identificarse patrones que puedan llevar a concluir que estamos frente a crímenes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. De hecho, yo he dado rueda de prensa hablando de esos temas. ¿De ejecuciones extrajudiciales? Claro que sí, Vladimir, claro. Es un tema, nosotros tenemos una dirección de derechos humanos donde hay un trabajo muy importante sobre todos estos casos que, por cierto, te repito, y te lo quiero anunciar oficialmente, se lo entregaremos cuando llegue a Venezuela la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, e igualmente a la propia Corte Penal Internacional, porque este Ministerio Público sí judicializa a violadores de derechos humanos. Cuando el Estado decide que va por ti, no hay vuelta atrás. La detención arbitraria, la desaparición forzada, las palizas, la creación de expedientes con pruebas falsas, las ejecuciones extrajudiciales o, en el mejor de los casos, la espera de una sentencia firme por un tribunal, constituyen una forma de tortura. Las siniestras secuelas de este engranaje componen el rompecabezas de nuestro segundo episodio, donde revelaremos el trasfondo de 3 casos. Se llevaron a Carlos Francisco, que es el hermano mayor. Se lo llevaron vivo y coleando, sin tiro y sin nada. Esos policías que fueron a la casa mataron también a Carlos, porque me lo mataron a golpe ahí en la jefatura de San Agustín. Le amarraron las manos, pero las marcas de sus manos no eran de correa, sino eran de esposa. ¿Cómo los presos van a amarrar a una persona con esposa? Esos son los mismos policías, porque mi hijo vio quién mató a su hermano. Entonces, claro, ellos acabaron con el testigo presencial. Yo tengo la copia de la defunción, golpes severos en la cabeza. Una golpiza, sí. Ellos dijeron que estaban en un enfrentamiento. Una persona que está en un enfrentamiento no pide misericordia, no pide. Que ellos llegaron, que ellos hicieron un recorrido motorizado, te vieron 2 sospechosos y le llamaron la atención. Ellos hicieron caso omiso y ahí se presentó el enfrentamiento. No hay orden de allanamiento, no hay orden de nada. Y lo mataron porque por pendejo, porque si mis hijos hubieran sido unos delincuentes, créeme los que no estuvieran muertos. No estuvieran muertos ni estuvieran como unos pendejos ahí viendo un juego en Chore. A la señora María Magdalena Novaes Márquez, desde julio de 2018, le ha tocado cargar una pesada cruz sobre su espalda, vivir el asesinato de sus 2 hijos a manos de la Policía Nacional Bolivariana, el principal cuerpo de seguridad civil del Estado venezolano. La misión de determinación de hechos comisionada por Naciones Unidas sobre Venezuela reveló que funcionarios de las FAES, entrevistados por la misión, confirmaron las prácticas de simulación de un aparente enfrentamiento. Un exoficial de las FAES dijo que los oficiales suelen hacer disparos para imitar un tiroteo o
toman un arma ilegal que tienen y la dejan allí. En casos como el de la señora Novay, las autoridades violentan las leyes y el derecho internacional plasmado en el Manual de Naciones Unidas para el Trato Mínimo de los Reclusos, mejor conocido como Reglas Nelson Mandela, que dictamina que ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. La revolución creó la ley, y la creó la ley porque es un mandato de Naciones Unidas, pero desmanteló todo mecanismo para que esa ley se hiciera posible. ¿Quién podía investigar estos delitos? El CICPC, que tenía un historial de torturas en delitos comunes. El SEBIN, que venía ya con un historial de delitos de tortura desde la antigua DICIR. Ya el estar en una cárcel venezolana, en un calabozo policial en Venezuela, que ahora se ha convertido en cárceles también pequeñas, regadas a lo largo de todo el país, eso ya es un mecanismo de tortura. Nos llevaron a un cuarto pequeño en el comando de la policía del estado de Aragua. Nos separaron del resto de las personas con las que habíamos sido detenidas. Al día siguiente, al llegar al tribunal, nos encontramos con la sorpresa de que, a pesar de haber sido detenidos en la misma hora y en el mismo lugar, habían separado nuestras causas y las causas policiales las habían también apartado, diciendo que nosotros nos encontrábamos en un lugar en una hora distinta, a lo que empezó la terrible historia del secuestro y opresión de un injusto cautiverio que perduró por más de 4 años. Al salir de ese tribunal en marzo de 2014, apenas comenzaba la historia de Raúl Emilio Baduel. En ese año, Venezuela vivió la primera gran oleada de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Al momento de la detención de Raúl Emilio Baduel, ya habían caído 30 personas en la calle. Y fue en abril de ese 2014 la última vez que la Fiscalía General de la República publicó cifras sobre torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Han pasado más de 6 años en los que solo se reportan casos relevantes o la cantidad de investigados, pero no existe una publicación oficial sobre la totalidad de los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren en Venezuela. Solo en el informe de 2020 de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno reportó que el Ministerio Público llevó a cabo 361 investigaciones de tortura y 9.951 de malos tratos. Como resultado, fueron acusados 517 agentes del Estado, imputados 401, privados de libertad 167 y 26 fueron condenados por tortura y malos tratos. Aún así, la Misión de Determinación de Hechos dijo en septiembre de 2020 que no hay una investigación acuciosa de las torturas. No se aplica el protocolo de Estambul ni el de Minnesota, denotando un abandono de los deberes de la institución. Aproximadamente un 75% de los presos en Venezuela no tienen una sentencia definitivamente firme, o sea que no saben si son culpables o inocentes. Y estos son causales del hacinamiento y de todo esto. La tortura no es solo una agresión física y psicológica que lleva a cabo un agente de seguridad del Estado para obtener información de una persona. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales también son parte de las torturas. Y eso fue lo que vivió Guillermo José Flores Parra, hijo de Ivonne Parra, quien fue ejecutado a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, un cuerpo armado adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, considerado por organismos internacionales como un cuerpo de exterminio
que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido disolver. Mi nombre es Ivonne Parra, soy la madre de Guillermo José Rueda Parra, de 20 añitos. Yo nunca pensé estar en esta situación, pero lamentablemente soy una víctima más de los millones de madres que han tenido que pasar por lo que yo estoy pasando. Un 12 de diciembre del 2017 se presentó un grupo de 2 femeninas y 3 masculinos. Las femeninas me dijeron, revisaron el cuarto, despertaron a mi hijo, los tipos, y lo mandaron a vestir. Él se vistió, se sentó y yo le revisaba su cuarto. Él estaba sentadito en la cama colaborando igual que yo. Luego de haber pasado que ellos revisaron y no encontraron nada, me dicen que en vista de que ellos no encontraron nada dentro de la casa, que si yo era capaz de acompañarlos a la zona 2 para que se hiciera un informe de que ellos no se llevaron nada, que no encontraron nada, pero que tampoco se llevaron nada. Yo estoy de acuerdo con eso, no me pareció mal realmente. Yo estaba en paño y me vestí y le digo, vamos con mi hijo. Sí, móntese usted en esta patrulla que él ya se va a montar. Ciertamente que me montan en la patrulla y me llevan para la zona 2, me dejan afuera. Yo pregunto, ¿dónde viene mi hijo? Ya va, llaman y dice, no, que lo que pasa es que la patrulla donde venía tu hijo se accidentó, ya lo vamos a ir a auxiliar. En vista de que no venía, yo agarré una mototaxi, no tenía plata, porque ellos se quedaron hasta con mi teléfono, y porque yo dejé mi teléfono y todo en la casa. Raúl Emilio Baduel fue juzgado por protestar pacíficamente. Pero a diferencia de otros presos políticos, la mayor parte de su condena transcurrió entre 6 cárceles comunes. Una de las peores fue la cárcel de Uribana, en el estado Lara. En la cárcel de Uribana, en el David Viloria, vivimos el hacinamiento de un campo de concentración donde fuimos recibidos a golpes y maltratos, donde fuimos encerrados en cuartos de observación o pequeñas celdas llamadas tigritos, y en ese mismo lugar empezaba nuestro infierno. Pasamos el primer mes, nos llegaron a dar comida en la mano, comida caliente en la mano, y teníamos que tirarla al mismo piso donde pasaban las aguas servidas. Estas se rebosaban en los sistemas de letrina, que era un simple hueco en el piso. Y al rebosarse pasaban las propias heces y solamente con agua teníamos que limpiarlas para luego acostarnos en el mismo sitio. También vivimos la tortura de custodios que ponían música alusiva a su parcialidad política, música de izquierda, a todo volumen día y noche para torturarnos. Vivimos la tortura de estar encerrados en ese sitio confinado con gases lacrimógenos. Vivimos la tortura de ser sacados al pasillo para ser contados a golpe de culata de fusil. Vivimos la tortura de ser amenazados constantemente por el pequeño orificio de la puerta encofrada con el cañón de armas largas. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes son también un mecanismo de tortura. Tal vez el concepto que le quiere dar la ley nacional, sino también la internacional, que es cuando lo usas para obtener información directa, pero aquí también se tortura a presos comunes. Cuando bajo encuentro mi casa completamente rodeada, que yo no podía entrar y que ya mi hijo lo habían llevado. Yo le dije, ¿pero por qué? ¿Para qué? Bueno, ya me habían matado a mi hijo. Ellos se burlaron de mí, me dijeron que ¿qué haces aquí? Tu hijo debe estar por allá preocupado por ti. Y ya me habían matado mi hijo. Me mataron a mi hijo, lo subieron para el piso de arriba. Yo lo dejé a él en su casa, en su cuarto, la última vez que lo vi. Y me lo mataron fue arriba, en el piso de arriba, lo llevaron para arriba, no sé por qué, en el otro piso de arriba. Y me le tiraron un tiro en el pecho. No lo mataron, me lo llevaron para el hospital periférico, muerto ya. Yo no sabía. Cuando yo lloraba y gritaba, le decía que por qué, una de las mujeres me dijo, pregúntale a Freddy Bernal, llórele a Freddy Bernal. Si esa es su política de Estado, acabar por la delincuencia con grupos de exterminio como la OLP y ahora el FAES, háganlo público. De una vez, pongan las leyes de las penas de muerte, de una vez de derecho, no de hecho, porque así como lo están haciendo son violaciones del derecho humano, son crímenes de lesa humanidad. El 4 de julio de 2019, la alta comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe luego de realizar una visita oficial a Venezuela. En el punto 78 detalló: miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición. En su informe de 2020, la alta comisionada ratificó estas denuncias. Sus enviados en el país documentaron tan solo entre el 1 de enero y el 31 de mayo 38 ejecuciones extrajudiciales. Por otra parte, la misión de determinación de hechos comisionada por Naciones Unidas examinó 140 operaciones de la OLP entre 2015 y 2017, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa. También investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dejaron 53 ejecuciones extrajudiciales, además de otros 2.552 incidentes en los que se produjeron 5.094 muertes por fuerzas de seguridad. En Venezuela, en vez de Estado de Derecho, lo que se ha hecho común desde hace años son las torturas. Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico. Todo el apoyo para el FAE en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela. ¡Que viva el FAE! En Venezuela, el poder político del Estado se sustenta a través del miedo. Según la ONG Foro Penal Venezolano, 15.447 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y julio de 2020. El partido de gobierno se impone de forma autoritaria, gracias a un Estado cómplice que persigue, criminaliza y tortura a la disidencia política. ¿Cómo lo dejó constar en 2020? La misión de determinación de hechos comisionada por Naciones Unidas, al determinar que se usa la persecución y la represión contra la oposición y la disidencia política. Ya no importa la militancia. Cualquiera puede caer tras las rejas, desde civiles que protestan su descontento, pasando por tuiteros que se expresan en la red, hasta obreros en su regreso al hogar. En este capítulo mostraremos 3 casos que develan cómo actúa el poder. Pedro Berríos es un ciudadano colombiano que, como millones de sus connacionales, hizo vida en Venezuela. La noche del 29 de agosto de 2016, en un operativo policial de la temida Operación de Liberación del Pueblo, OLP, fue detenido por no portar papeles de residencia. Desde entonces estuvo 3 años preso junto a 58 colombianos más por una orden presidencial. En la zona norte de Caracas, en Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 colombianos allí a 500 metros de Miraflores hace 2 días. Mi nombre es Lisbeth Rivera.
Soy esposa de Pedro Berrío Mesa, uno de los detenidos de La Yaguara. Son un grupo de connacionales que fueron detenidos en el 2016, un periodo de detenciones arbitraria e ilegal que se llevó desde agosto hasta septiembre del 2016. Cuando lo aprendieron, le pidieron su cédula, entonces le dijo, bueno, mira, yo no tengo cédula, yo soy colombiano. Entonces uno de los funcionarios le dice que debe abordar la patrulla y entonces le dice, pero ¿para dónde me llevan? Entonces le dice, no, estás detenido por indocumentado y vas a ser llevado a Maripérez. Entonces ella al final le dice que se monte en la patrulla y que se calle porque él cumple con el prototipo de hombre que están buscando para ese entonces. En Venezuela no solo los hombres van presos por razones políticas. Las mujeres también sufren en carne propia todo tipo de tortura física y psicológica. La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó en su informe de septiembre de 2020 que a los detenidos se les amenaza con violencia y violaciones sexuales, que se concretan incluso como patrones de humillación y de maltrato, no solo a mujeres tanto como a hombres, sino a sus familiares y personas cercanas. Betty Grossi estuvo recluida por más de 2 años en la cárcel política conocida como el Helicoide. De tortura psicológica, sí es el tipo de tortura que hay discriminación con respecto al género. Un ejemplo bien claro y bien presente que me tocó vivir fue la violación sexual que fue sometida una detenida por parte de un funcionario que estaba a cargo del interrogatorio. Pudimos escuchar claramente, ya que la oficina se encontraba en la parte superior de la celda, cómo procedía a violarla. Y un hecho que después pudimos tener la oportunidad de cerciorar con la víctima. Es un mensaje que está claro, es un crimen que pudiéramos vivir cualquiera de una de nosotras si ellos consideran que nos merecemos tal castigo. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado que en Venezuela se tortura a las mujeres. Lo ha ratificado una misión independiente de determinación de hechos por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El informe de la alta comisionada Michelle Bachelet de 2019 dice que su oficina documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIN, así como por oficiales de la Guardia Nacional. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones. La alta comisionada señaló además, en julio de 2020, que hay diversos problemas de discriminación que afectan específicamente a las reclusas, tales como el de disponer de menos oportunidades de visitas familiares, las restricciones de acceso a los servicios de saneamiento necesarios para satisfacer las necesidades de higiene y atención de la salud sexual y reproductiva específicas de su género, y menos actividades recreativas y de capacitación, siendo estas últimas menos variadas. O sea, es todo un cuento de terrorismo, y unos videos y las videollamadas por Skype, y al final la acusación formal que teníamos era divulgación de información falsa. Por un caso en el 2010, que el día antes de la elección de la asamblea, nos detienen en mi carro con unos flyers que teníamos una campaña del movimiento estudiantil que se llama Chávez Miente. O sea, por esa razón nos detuvieron. Y ese expediente siempre estuvo ahí. O sea, no sé, como a la espera para usarlo para algo más. Y el presidente Santos, por orden presidencial, nos entrega. Estando allá, detienen a Loren en Bogotá, el 4 de septiembre. ¿No? Y lo llevan hasta el puente Simón Bolívar y lo entregan al SEBIN. Al día siguiente, yo doy una rueda de prensa en Cúcuta, en el Centro Comercial Ventura Plaza, en la parte de afuera. Y justo después de la entrevista, me detienen. No nos dejaron notificar a los abogados, no nos presentaron en tribunales, no teníamos orden de captura por el gobierno venezolano. O sea, rompieron tratados internacionales, o sea, se les olvidó todo el protocolo, todo el reglamento. Y nos entregaron a Loren el 4, a mí el 5, en el puente Simón Bolívar.
La peor parte de estar allí en Mari Pérez fue que duraron 15 días detenidos en esa platabanda. A la intemperie del sol, la lluvia, el sereno, todo. Ahí dormían en el piso, hacían todas las necesidades allí, en esa platabanda. Conversando con uno de esos funcionarios de Mari Pérez, nos enteramos que eso había sido orden presidencial porque el mismo funcionario nos dijo: muévanse, busquen de hacer todo lo posible porque sus maridos van a ser presentados como paramilitares. Eso es una orden presidencial. En Venezuela tenemos una realidad fatídica, además, y muy compleja, en la cual muchas de las personas que son objeto de tortura y detenciones arbitrarias son objeto de un señalamiento previo por el canal del Estado. Entonces son casos que nosotros documentamos donde hay un patrón definido de siembra de evidencias, de simulación de hecho punible para reducir a la persona a tenerla encarcelada. Al final recibimos una llamada, yo creo que era un funcionario, que nos dice que a ellos los van a llevar a Centro de Dispersión Vehicular La Yaguar, que ya por la hora no podíamos llegar allá porque ya era tarde, que el día siguiente fuéramos temprano a llevarle comida y cualquier cosa que necesitara. Después el Tribunal 27 emite un fallo, ¿verdad?, donde dice que esos connacionales deben ser dejados en libertad plena y absoluta por conseguirlos inocentes. O sea, no había armamentos, no había nada que demostrara que ellos eran paramilitares ni nada. O sea, ese fallo lo da el Tribunal 27 de control. Ese fallo lo da el 21 de septiembre del 2017, el cual nunca se llevó a cabo. Nunca fueron puestos en libertad. Eso también se le hizo caso omiso. Pasó por debajo de la mesa. Sí han recibido maltrato psicológico, porque siempre están con la cuestión de que estos malditos colombianos, que se mueran de hambre, a veces no le quieren pasar la comida, no quieren dejarnos entrar a la visita y todas esas cosas. Porque en aquel tiempo hicieron toda esta redada, habían personas de otras nacionalidades y fueron puestas en libertad, porque la orden fue detener colombianos indocumentados para presentarlos como paramilitares. Eso nos lo dijeron los funcionarios mismos en Mari Pérez, que esa había sido la orden. El 29 de junio de 2019, los últimos 59 hombres y mujeres de nacionalidad colombiana que continuaban presos fueron deportados a su país, mientras el gobierno enarbolaba la benevolencia como el fundamento de la decisión. Fueron 3 años de cárcel y de ser señalados sin pruebas de paramilitarismo. 3 años de vida perdidos, cuya resolución significó el destierro del país donde hicieron familia. Pero en las cárceles de presos políticos o de presos comunes, todavía quedan miles de torturados, incluyendo mujeres, las más vulnerables ante el crimen de Estado, como lo registró la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sus informes del 2019 y el 2020. Otro tipo de tortura a la que fui sometida fue que le daban prioridad a los hombres al uso del baño y con respecto a nosotras las mujeres nos dejaban de última. Y esto hizo vernos obligadas a improvisar un baño provisional dentro de la misma celda haciendo uso de los llamados barquitos. Sencillamente son potes plásticos de botella que se cortan, se usa como urinario y otro que es el uso del periódico y bolsa para hacer las necesidades fisiológicas. Aparte de la privación y el aislamiento de no saber por qué me encontraba allí y de no conocer de mi familia, yo necesitaba el acceso del uso de toalla sanitaria y me fue negada. Aparte que fueron 6 días que también nos negaron el derecho del aseo personal. Sencillamente no nos permitieron bañarnos. Otro tipo de tortura psicológica era cuando se hacían las requisas. Nos exigían a todas salir al corredor del helicoide con mirada hacia la pared y con las manos también contra la pared. En alto venía una funcionaria sin ningún tipo de respeto a tocarnos todo el cuerpo. Yo me sentí en ese momento violada. Fue bastante humillante haber sido tratada de esa manera. Cuando me entregan a mí, me llevan al aeropuerto de Santo Domingo, ahí en San Cristóbal, y aquí me traen para el aeropuerto La Carlota. De ahí me llevan, o sea, sin yo saberlo, sin estar notificado de nada. O sea, el CEDI me traslada hasta el edificio que tienen en Plaza Venezuela y me llevan hasta el 5º piso hacia abajo de sótano, ¿okay? Que tienen un sitio que ellos mismos le dicen la tumba, que es un pasillo con 7 celdas y una pequeña área donde se reciben la visita. Me llevan para allá, me toman la foto, me desnudan,
El mismo procedimiento fue con Loren, pero horas antes, ¿no? Y me introducen en una de las celdas. Ojo, estoy ahí. Todavía mi familia no sabe nada. Los abogados, el equipo, nadie sabe nada. O sea, lo que se sabe es que nos entregaron. Cuando Colombia lo entregó al régimen venezolano en 2014, Gabriel Valles comenzó un involuntario andar por el modelo de castigos del chavismo. Acusaciones públicas desde el poder, desaparición forzada, implantación de pruebas, encarcelamiento y no presentación judicial. Gabriel Valles estuvo 5 años preso sin ser llevado a un tribunal. Nunca vio a un juez, pero sí conoció una moderna sede diseñada para la tortura: la tumba. En Venezuela, las torturas han cobrado un nuevo tinte en los últimos años. Las palizas, las desapariciones y las ejecuciones siguen siendo parte del repertorio. Pero un juego más sofisticado y macabro ha instaurado el gobierno de Nicolás Maduro. Pisar y pisar sin matar. Reducir y doblegar la psique de sus víctimas. Preponderar el maltrato psicológico por encima del físico. Un diseño moderno de la tortura. En este capítulo profundizaremos en la historia de 3 de sus víctimas. Ese laboratorio está a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en su sede de Plaza Venezuela, Caracas. Por años, el máximo jefe del SEBIN fue el mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien más tarde se convirtió también en un preso político de Nicolás Maduro. Y durante la dirección de Rodríguez Torres, ese edificio de la ciudad capital pasó a ser la sede principal del SEBIN. Luego de las manifestaciones antigubernamentales de 2014, la estructura pasó a ser conocida como la tumba. O sea, el SEBIN me traslada hasta el edificio que tienen en Plaza Venezuela, ¿no? Y me llevan hasta el 5º piso hacia abajo de sótano, ¿okay? Que tienen un sitio que ellos mismos le dicen la tumba, que es un pasillo con 7 celdas y una pequeña área donde se reciben la visita. Me llevan para allá, me toman la foto, me desnudan. El mismo procedimiento fue con Loren, pero horas antes, ¿no? Y me introducen en una de las celdas. Ahí, tratando yo de comunicarme, me doy cuenta de que Loren está a mi lado. O sea, no me colocan, es un pasillo con celdas al lado y al frente, pero no me colocan al frente, sino al lado. Eso es un sitio de paredes blancas, piso negro y uniforme caqui. Frío todo el tiempo, porque el único aire que entra es aire artificial, pues aire acondicionado. Que de hecho para nosotros es un orgullo decir que la primera pelea que ganamos allá adentro es que la visita nos dejara pasar suéter. Las celdas son 2x2. Es una cama de cemento con un colchón y un espacio como un closecito de cemento para que tú coloques cepillo de dientes, tus cosas ahí, ¿no? Hay una cámara en cada celda, hay 2 cámaras en el pasillo, hay 2 cámaras en el área de visita, micrófonos por todos lados. Hay un timbre en cada celda que tienes que tocar para que el custodio venga y te abra la puerta y te lleve para el baño. Al tener una cámara, tú estás aquí con una cámara todo el día, tú puedes sentirte solo, o sea, desamparado, que nadie te quiere, que no sabes qué pasa contigo, ¿no? Sientes la soledad, o sea, vives la soledad, pero la vives separado de la privacidad. En la tumba, junto a Gabriel Valles, también se encontraba su compañero político Loren Saleh. Ambos fueron detenidos por la misma causa. Ante la opinión pública, el gobierno de Nicolás Maduro los acusó de terroristas.
pero en el expediente judicial solo reposa un señalamiento por divulgación de información falsa que causa zozobra. Durante más de 4 años nunca se realizó la audiencia preliminar de Loren Saleh. Fue suspendida 52 veces. 2 de sus 4 años en cautiverio, Loren Saleh estuvo en la tumba. Allí, una de las pocas personas que pudo verlo fue su abogado Juan González. Loren Saleh durante 8 meses solamente podía hablar con su mamá cuando lo visitaba y con sus abogados cuando lo visitaban. Ni siquiera podía comunicarse con Gabriel Valles, que era el otro detenido que estaba allí. No tenían reloj. Era imposible saber si era de día o era de noche. Eso es verdad lo que se dice, que el metro de alguna manera era la referencia que tenían sobre el día y la noche. En la medida que empezaba a funcionar o dejaba de funcionar, le daban las comidas totalmente a deshoras, por ello tampoco eso servía una referencia real para saber cuántos días habían pasado o qué hora era. Posteriormente pareciera que los funcionarios de inteligencia se dieron cuenta que estaba pasando algo mal con la salud de Loren Saleh, al extremo que trató de suicidarse. Nosotros hemos indagado, en algunos casos un tema muy delicado. En principio, una vez me dijo que era que él pensó que estaba muerto, y una manera de confirmar si estaba o no estaba era cortándose, y se cortó los brazos para saber si estaba vivo. Y otra ocasión sí fue desesperación, o sea, ya era frustración, ausencia de comunicación con nadie, y se guindó con una sábana. Había situaciones donde tú te infligías dolor porque estabas tan aislado que tú necesitabas sensaciones, ¿sabes? Para sentirte como vivo, como que estás ahí presente, como darse golpes con la pared, ¿me entiendes? Cosas por el estilo. En la tumba es todo un proceso de vejaciones que no son especializados en lo físico, sino en lo psicológico. Es como un sitio de tortura blanca, o lo que dicen tortura blanca, ¿no? La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, considera que el gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta. Según registró la Misión de Determinación de Hechos en septiembre de 2020, los organismos de inteligencia sometieron a disidentes, tanto hombres como mujeres, a violencia sexual, incluyendo violaciones con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual al detenido o seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en genitales. Ya casi al año tuvimos que hacer una huelga de hambre para demostrarles a ellos de que éramos hasta capaces de perder la vida, pero que no nos íbamos a prestar a lo que ellos, o colaborar a lo que ellos quisieran, pues. Ojo, y nosotros decíamos que estábamos prestos a colaborar diciendo la verdad. Después de la huelga ya se humanizó un poco la cuestión, ya no eran tener sillas, ya yo podía tener lápices, colores, hojas. El tema de los colores también es importante. Es otra cosa que no se percibe tanto aquí porque los ves todo el tiempo. Eso fue, la presión para poder pasar un libro, una revista, para poder ver colores, ¿no? Ya desde ahí comienza esa pelea para poder pasar lápiz, papeles, colores, y poco a poco ahí nos fuimos dando. O sea, fue un descubrimiento tan importante para mí eso que yo salí y estoy estudiando arte. Yo soy ingeniero en informática. Durante 8 meses ni siquiera se le permitía que tuvieran libro. O sea, estaban en unas condiciones, lo que llaman aislamiento celular. Ni los funcionarios ni le contestaban los buenos días para hacerle una referencia. De hecho, nosotros tomamos como disciplina visitarnos porque vimos que era necesario que ellos socializaran un poco más. Luego de estar más de 2 años presos, en octubre de 2016, por presiones de la Iglesia Católica y sus familiares, Gabriel Valles y Loren Saleh fueron trasladados al Helicoide, otra sede del SEBIN. A partir de ese momento, Valles y Saleh serían testigos de torturas menos sofisticadas que las que ellos mismos sufrieron en la tumba. Torturas más enfocadas en la agresión física que en el daño psicológico. El análisis de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, de los relatos de exdetenidos, indica que entre 2014 y 2018, la tortura se cometió en presencia o bajo la supervisión de funcionarios de mayor rango, incluido el jefe de la Dirección de Investigaciones Estratégicas y otros comisionados de alto rango de esta dependencia.
En ese lugar sus condiciones de reclusión cambian. Primero, imagínese usted estar en un sótano donde apenas oye el sonido del aire acondicionado o de su interlocutor cuando hablaba con su compañero de celda, a pasar a un sitio abarrotado de personas detenidas. Al principio ni siquiera podían dormir porque el murmullo de las personas hablando no les permitía dormir. Tenían que llevarle tapones para el oído para que durmieran. Cuando lo fui a visitar, y nunca se me olvidará, por primera vez al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, llegó y se me acercó y me dice: doctor, míreme. Y yo, ¿qué te veo? Estoy sudando. Se dio cuenta que tenía, hasta antes de llegar al helicoide, tenía más de 2 años sin sudar, porque estaba sometido a unas temperaturas bajísimas por el aire acondicionado. En el helicoide se ve un trato descomunal, horrible. Bueno, o sea, todos los tipos de presos que hay ahí. O sea, políticos, comunes, militares, porque hay de todo un poco ahí en el helicoide, ¿no? Tienen sitios específicos donde torturan a la gente y le tienen nombres y todo. Ellos tienen un área que le dicen Guantánamo, que es como decir la sala pequeña de un apartamento, ¿no? Y tenían 40, 50 personas ahí sin un baño. En el 2018 fue que le hicieron un bañito a esa gente. Hay gente que tiene ahí 10 años, viviendo una rutina, está en un sitio donde no tienes un baño. Había un sitio que le decían El Bañito, que en la hora de visita fungía como baño para la visita, pero cuando no era visita, era un sitio que fungía como una habitación de tortura. O sea, agarraban diferentes tipos de presos, ¿no? Y para sacar la información, ya sea política, ya sea tema de plata, lo que fuera, ellos allá adentro empleaban diferentes técnicas. Tenían tablas para darle tablazo a la gente. Tenían un método que te colocaban una bolsa de supermercado y te echaban insecticida. Yo no pasé por esa situación, pero vi gente que pasó por esa situación. El testimonio de Gabriel Valles y su paso tanto por la tumba y el helicoide nos muestra cómo los espacios de la policía política venezolana se transforman en laboratorios para conjugar nuevas fórmulas de torturas con mecanismos tradicionales. Allí los detenidos son sometidos a largos periodos de aislamiento y en condiciones inadecuadas. La misión de determinación de hechos de Naciones Unidas describe esto en detalle en su informe 2020. Pero no es solo cosa del SEBIN. Los centros de reclusión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar también funcionan como macabros espacios para el confinamiento y la tortura de oficiales castrenses, presos políticos y civiles. Así lo vivió el médico William Aguado desde principios del año 2018 y hasta septiembre de 2020, acusado de colaborar con el grupo rebelde del policía Oscar Pérez, quien fue ejecutado a manos del Estado. La ONG Provea reportó que 2019 fue un año récord en casos de detenidos torturados, con 574 víctimas. En todos estos casos, se identificaron a los cuerpos de seguridad como responsables por la comisión de estos abusos. La misión de determinación de hechos de Naciones Unidas dice en su informe de casos desde 2014 que los comandantes, incluyendo autoridades de alto nivel del SEBIN y la DGCIN, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La misión tiene registrados nombres de más de 45 funcionarios directamente responsables. En el expediente dice que lo agarraron en flagancia, en la camioneta, porque él se iba a escapar. Y bueno, salió en la televisión el ministro Reverol diciendo que él era un terrorista, sacaron un arsenal de armas que supuestamente él tenía en la camioneta. Todo eso fue sembrado. Él estaba durmiendo, a él lo sacaron de la cama y a mi mamá también, porque eran las 5 de la mañana. Muchas cosas forjadas. A mi hermano lo golpearon fuertemente, lo guindaron desnudo, le pusieron colchonetas alrededor del cuerpo para golpearlo con bates. Lo golpeaban fuertemente en el oído. Él escucha muy mal, todavía tiene el oído inflamado de los golpes. También lo amenazaban de muerte, que lo iban a matar, que iban a matar a mi mamá. Lo hacían que botara todo el aire de los pulmones tirado en el piso y luego le colocaban bolsas con insecticidas o gases. Lo han torturado psicológicamente durante todo este tiempo, no prestándole atención médica, no haciendo su audiencia preliminar durante 11 meses.
En una primera instancia lo llevaron al hospital militar y todos los exámenes se perdieron. Nunca se hizo un informe médico. Hay muchas formas de tortura. Yo creo que se las han aplicado todas. Mientras William Aguado estuvo preso en esa cárcel controlada por la Fuerza Armada y esperando por un juicio, al menos otros 300 civiles y militares estaban recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En la DGCIM, ubicada en Boleíta, al este de Caracas, las torturas han hecho disparar las alarmas internacionales, especialmente tras el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, un militar preso que, en teoría, estaba a buen resguardo. Aquí está Máximo, aquí está alias Gonzalo, Rafael Acosta Arévalo, que es el capitán de corbeta. Todos estos están detenidos, llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando lo que tengamos que sumar. Aquí está Máximo, aquí está alias Gonzalo, Rafael Acosta Arévalo, que es el capitán. Todo lo que suene a crítica o disidencia en Venezuela es castigado. La primera acción que toma el régimen venezolano es la calificación. La más utilizada, ser llamado traidor a la patria. La persecución, la fabricación de expedientes y la tortura son los próximos pasos a seguir. Una fórmula que se recrudece si en vez de civiles y políticos hablamos de militares. El Estado y sus tentáculos ejecutores de torturas no perdonan a los militares, los ven como los máximos traidores. Un castigo que vivieron los dos protagonistas de este capítulo y que a uno le costó su vida. Aquí está Máximo, aquí está alias Gonzalo, Rafael Acosta Arévalo, que es el capitán de corbeta. Todos estos están detenidos, llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades, declarando, sumando lo que tengamos que sumar. Recordemos que el capitán Rafael Acosta Arévalo es detenido por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar el 21 de junio, al momento que se encontraba entre la ciudad de Guarenas y Guatire. En ese momento, conforme al acta policial, el capitán Acosta Arévalo es detenido por unos funcionarios
quienes relatan que al momento en que el capitán Acosta Arévalo se percata de la situación de los funcionarios, la presencia de los funcionarios, sale corriendo. Y luego lo someten estos funcionarios de inteligencia y lo detienen. Posteriormente, el 26 de junio, vemos un programa de televisión que se transmite los días miércoles a un representante, un actor político del país, manifestando que el capitán Acosta Arévalo estaba a buen resguardo. Y no es sino el 28 de junio, es decir, una semana después, a pesar que el Código Orgánico Procesal Penal establece que cualquier persona que es detenida debe ser presentada ante los órganos competentes, entiéndase ante el tribunal, las 48 horas siguientes, no es sino una semana después cuando es presentado ante el Tribunal Militar Tercero de Control con sede en el Fuerte Tiuna. Al momento que el capitán Acosta Arévalo llega ahí producto del traslado de una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ingresa a la sede de tribunales en silla de rueda, con ningún tipo de capacidad motora. Recordemos que el acta policial, como lo referí anteriormente, señala que iba corriendo cuando lo detienen, es decir, que tenía perfecta capacidad motora. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la actualización de su informe sobre Venezuela de julio de 2020, registró 110 casos correspondientes a 63 militares y 47 civiles, y afirmó que los agentes de la DGCIM recurrieron de forma notable a métodos de tortura para obtener una confesión, información e intimidar y castigar a los detenidos. En particular, el informe destaca que casi todas las personas detenidas por la DGCIM fueron sometidas a desaparición forzada, en lapsos que variaban entre los 7 y 40 días posteriores a su detención y antes de ser llevadas ante el juez, e incluso algunas de ellas estuvieron incomunicadas durante 40 días más luego de ser presentados en tribunales. La misión de determinación de hechos comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también registró la actuación de la DGCIM en arrestos, detenciones y torturas a oficiales militares, y detalla que ese organismo ha utilizado cada vez más instalaciones no oficiales o clandestinas. La misión documentó 24 casos de tortura que tuvieron lugar en esas instalaciones entre 2018 y 2019 y pudo identificar 6 de esos sitios. Entre las torturas o tratos crueles aplicados estarían golpizas, aislamiento forzado, negación de alimentos, agua o atención médica, esposamiento por largos periodos de tiempo, descargas eléctricas o amenazas sobre ello, golpes excesivos hasta romper costillas, simulaciones de ejecución, cortes en plantas de pies, ahogamientos simulados, la llamada tortura blanca, colgamientos, asfixia parcial con capuchas o carpetas amarradas con cintas plásticas, entre otros métodos. Los casos examinados por la misión de determinación de 2020 sugieren que los métodos utilizados por las agentes del DGCIM para infligir dolor han evolucionado desde 2014. El 21 de enero de 2019, 2 días antes de que Juan Guaidó se juramentara como presidente encargado de Venezuela, Guiomar Martínez Natera fue parte de los 24 guardias nacionales que se sublevaron en contra del gobierno de Nicolás Maduro desde la comandancia de Cotiza, una zona popular de Caracas. Aunque luego pasó a estar preso en la cárcel de Ramo Verde, al principio estuvo recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde fue víctima de torturas, tal y como lo expresa su madre, Betsaida Natera. Cuando yo vine a verlo, yo estaba en Oriente, pude viajar. Él fue detenido el 21 y yo lo vine a ver después de 15 días. Todavía mi hijo tenía los morados de los golpes, cual fue producto, porque allí donde él fue sometido a tortura, a ellos le ponían en las muñecas para que no se le marcaran las esposas, como los guindaban, fueron sometidos, les ponían, me dijo él, que le pusieron en la cabeza como un casco, algo que tenía como puya, algo que él sentía que todo se le iba a estallar.
Y hubo un momento que él perdió el conocimiento, porque cuando les ponían eso les hacía perder el conocimiento, porque les ponían, era como corriente, tenía como corrientes. En los días que tuvieron allí en el DIGESIN fueron sometidos, todos los días del mundo los torturaban. Cuando no les caían a tablazo, les daban golpes, los guindaban, los metían en sótanos, los tenían en oscuridad. Todos los días que tuvieron allí en el DIGESIN, no hubo un día que no les hicieran algo. Les ponían vendas, los vendaban, los sacaban, que ellos no sabían para dónde los iban a llevar. Y ahí era donde los golpeaban, les daban con tabla por las partes de los glúteos, les daban patadas por el estómago, les daban patadas, y él dice que fueron sometidos a series de torturas horribles, que él a veces lo que hacía era pedirle a Dios. La DIGESIN se ha convertido en el nuevo centro de torturas de Venezuela. La ONG Provea publicó que en 2019 la DIGESIN se ubicó en el segundo lugar de instituciones con más denuncias de torturas. De los 40 casos registrados que reúnen a 574 víctimas, 124 de ellas señalaron directamente a este cuerpo de seguridad de ser responsable de esta violación a los derechos humanos. La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas examinó en 2020 77 casos en los que personal militar y asociados fueron torturados bajo la custodia de la DIGESIN. Provea también identificó que al menos 199 casos de torturas se registraron en la sede de la DIGESIN entre enero de 2018 y septiembre de 2019. En ese periodo, una persona falleció luego de haber sido sometida a ella. En 2019, este organismo estuvo involucrado en 132 casos de violaciones a la integridad personal, lo que incluye desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como negación de alimentos y otros derechos. En 3 casos investigados en 2020 por la misión designada por Naciones Unidas, la DIGESIN perpetró actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios, para degradarlos, humillarlos o castigarlos. Una cruenta realidad que le tocó padecer al capitán Rafael Acosta Arévalo y que puede atestiguar su abogado Alonso Medina Roa. En ese momento, en la silla de ruedas, él, la expresión que usa es auxilio, auxilio, auxilio. Y le manifiesta a uno de los abogados que lo ayude a pararse, cosa que fue imposible porque no tenía capacidad de movilidad de ninguna de sus extremidades. En ese momento, el abogado trata de darle un poco de agua y fue imposible que pudiera ingerir cualquier tipo de bebida. Ahí se genera un diálogo muy corto entre el capitán y la defensa, donde simplemente entre las pocas cosas que llega a afirmar es haber sido víctima de salvajes torturas en una unidad de la DIGESIN que queda en una zona montañosa a las afueras de Caracas. Acto seguido, el abogado le informa al tribunal las condiciones en las que se encuentra el capitán Acosta Arévalo, situación que genera que el juez se traslade a observar y, por supuesto, alarmado por las condiciones en las que se encontraba el capitán Acosta Arévalo, ordena su traslado inmediato a lo que se conoce como el Hospitalito, que es el Hospital Militar Vicente Salia, ubicado en el Fuerte Tiuna. Antes de realizar ese traslado, el capitán se desvanece, se desmaya en la sede de tribunales, en las puertas de la sala de audiencia. Ahí lo trasladan de forma inmediata a este hospital, donde, conforme al acta de función, fallece a las 8:45 de la noche. Ahora, es difícil explicarle a una madre, a una víctima, a un hijo, que su familiar ha sido torturado o ha sufrido tratos crueles e inhumanos. Creo que es una conducta reprochable, independientemente de cualquiera de las dos circunstancias establecidas en ley, que debemos revisar. Es un tema que pareciera ser que forma parte de la genética de los organismos policiales. Es un tema histórico, no es algo nuevo en esta era. La variante, si se quiere,
es la tolerancia que ha habido y si quiere el conocimiento público, en el cual no ha generado ningún tipo de reacción por parte de las autoridades competentes. Esta masificación de la tortura evidentemente que nos genera mayor ruido en estos momentos. ¿Y por qué? Porque, como bien lo refería, hay una sistematización de esta conducta, y yo creo que uno de los elementos fundamentales es la aceptación por los altos mandos de cada uno de los organismos donde se ejerce la tortura. Al no haber reacción, evidentemente que hay continuidad. Quien ejerce el liderazgo es el que va, esa es la acción que van a seguir los subalternos, la del líder del movimiento. Si el líder tortura, evidentemente que los subalternos también van a torturar. Recordemos que es reciente la ley contra la tortura y tratos crueles e inhumanos, la cual no se aplica, es letra muerta, particularmente en los casos de los presos políticos. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue asesinado a manos de sus captores. La tortura fue inclemente en un sistema que se olvidó de las leyes y de la presunción de inocencia. Ni siquiera pudo ser acusado formalmente, pues murió antes de su presentación en tribunales. Tras las rejas, Omar Martínez Natera sigue vivo, pero Betsaida Natera nos cuenta que su hijo recibió una visita insospechada mientras era torturado. La tortura que les hacía, me cuenta mi hijo, que les preguntaba quiénes están detrás de esto. Es más, hasta le nombraron a Juan Guaidó. Cuando a él lo visitó Nicolás Maduro, le preguntó a él que si detrás de todo esto, que cuánto le estaban pagando. Y en ningún momento ellos a nosotros no nos está pagando nadie, a nosotros nadie nos está dando nada, nosotros somos nosotros porque estamos mal, fue lo que ellos expresaron, estamos mal. Nuestro sueldo no nos alcanza, tenemos familia, no tenemos, nosotros todos hablaron y se lo dijeron a ellos porque fue Nicolás Maduro concilia con otros altos mandos militares a interrogarlo para sacar la información, pero ellos en ningún momento, porque eso fueron ellos los que hicieron eso, fueron ellos molestos por todo lo que se está viviendo, por todo lo que está viviendo Venezuela, porque se está muriendo la gente en los hospitales por falta de medicamentos. Para nadie es un secreto de que aquí en este país no hay medicina, no hay alimentos, y el que tiene acceso a los alimentos no tiene una buena alimentación, porque el dinero no alcanza para tener una buena alimentación. Las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes son violaciones a los derechos humanos que no causan ningún tipo de disgusto para el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Al contrario, en Venezuela, la tortura, lejos de ser castigada, puede ser premiada. Llamados, algunos inclusive ellos los nombran y no tienen nada que ver. No tienen nada que ver en la operación, sino que ellos los nombran, pero nosotros a todos están ahorita a buen resguardo de las autoridades. Soy el teniente Ronalirio Dugarte Silva, egresado de la Academia Militar el año 2017, 7 de julio del 2017. Soy exfuncionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIN, hasta el 27 de febrero de la presente fecha 2019. Durante mi permanencia en el DIGESIN ocupé varios cargos, pero uno de ellos y más importante fue desempeñar servicios en la división de investigaciones, específicamente como custodio en la división de búsqueda, captura y custodia, mejor conocida como el calabozo, donde permanecen los prisioneros políticos.
La tortura no solo se aplica a una persona en particular. Sus familiares también pasan a ser víctimas de un Estado que se ríe y se burla en la cara de mujeres y hombres, niñas y niños, cuando piden ver con vida a su ser querido, o cuando reclaman justicia si éste fue asesinado a manos de los organismos de seguridad venezolanos. Si la víctima fue ejecutada, si se encuentra privada de libertad o si está en la calle, la tortura no deja de acompañarla a ella y a su familia como una herida profunda y dolorosa que, en el mejor de los casos, tarda años en cicatrizar. Él salió de la casa como de 7 a 9 de la mañana con la moto espichada. Habían unos muchachos que se habían regresado de la vía y le dijeron que no bajara, que andaban un poco de funcionarios en la entrada abajo, todos locos, que eso estaba full de funcionarios. Y él dijo, no, yo voy a bajar, yo voy a arreglar mi moto y yo subo ahora, voy a trabajar. No subió, no pasaron ni 5 o 10 minutos cuando me habían llamado que me lo habían matado. Yo no entiendo si aquí no hay pena de muerte, ¿por qué me mata a mi hijo? Ya tengo 2 años en esto y todavía sigo esperando. Parece que la moto se perdió. Le pedí las cosas de mis hijos, de mi hijo, lo que llevaba él, que era el casco, el alicate, todo eso se perdió. Ellos se reían de mí porque yo le decía cosas a ellos, porque me habían matado a mi hijo. De broma conoció a su hija. Su hija tenía 1 mes de nacida. No pudo ni reconocerla. Luego del asesinato de Gilbert Sosa Arellano, su mamá, Carmen Arellano, no solo tiene que hacerle frente al dolor de haber perdido a su muchacho. Más de 2 años después, todavía seguía acudiendo a las instalaciones del organismo que acabó con la vida de Gilbert, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, a preguntar por la moto de su hijo y las demás pertenencias que él llevaba consigo el día que perdió la vida. En todo este tiempo, Carmen Arellano solo ha recibido burlas y humillaciones, mientras que la moto sigue sin aparecer. Los abusos del Estado y la opacidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en torno a acusaciones de actos de tortura se han convertido en una adversidad que de forma rutinaria las víctimas y sus familias deben enfrentar. No en vano, el informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en julio de 2019 se dio a conocer que la mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada. Además, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes. Ellas se han enfrentado a múltiples obstáculos, entre ellos la renuencia de los fiscales a recibir sus denuncias y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial. Guillermo José Rueda Parra, de 20 años de edad, fue víctima de la tan temida Operación de Liberación del Pueblo, OLP, una política implementada por el Estado venezolano que se ha traducido en uno de los mayores actos de violación a los derechos humanos a los que se han visto sometidas las comunidades más humildes y de menos recursos del país. A Guillermo lo fueron a buscar a su casa
y fue su mamá, Ivonne Parra, quien le abrió la puerta a sus asesinos. Ella jamás imaginó que entre esos policías estaría el homicida de su hijo. A las 6 de la mañana, 2 mujeres y 2 hombres de la Policía Nacional Bolivariana tocaron a la puerta de su casa. Hicieron que ella saliera de su hogar y con un disparo en el pecho ejecutaron de forma extrajudicial a Guillermo. Yo quiero hacer un llamado al fiscal general. No sé si yo le estoy haciendo un llamado al verdugo, no sé. Pero le quiero hacer un llamado, que esa constitución, esas leyes que él dice respetar tanto, que lo haga. El que me mató a mi hijo tiene orden de aprehensión desde el 10 de octubre. Y él anda ahí activo y sigue matando y sigue haciendo lo mismo. Se sigue enfrentando contra los delincuentes y sigue matando delincuentes por orden de ellos. Si el fiscal habla tanto de los derechos humanos, mis derechos humanos no valen, lo de mi hijo no valen. Yo he hecho todo lo que por todos los lados me he metido. La Defensoría del Pueblo, defensor del pueblo, me tiene que defender. No defendieron a mi hijo, defiéndame a mí. Yo sé que no me lo van a revivir, pero yo quiero que se haga justicia, se lo debo a mi hijo. Para mí es doloroso cada vez que tengo que revivir este momento. Pero yo se lo debo a mi hijo porque yo le decía que se comportara bien. Y él se portaba bien. Y era un buen muchacho, yo lo crié chiquito, que nunca se separó de mí hasta que ellos me lo separaron de un día porque les dio la gana. Entonces yo siento el deber y el derecho y estoy segura de que yo quedé aquí con un propósito para que por lo menos se haga justicia con él. Para los familiares de las víctimas es muy importante la reconstrucción de la memoria colectiva, pero en lo individual es muy determinante que se sepa la verdad de lo ocurrido para ellas también sentir una mínima reparación en cuanto al proyecto de vida de su ser querido, que ya no puede defenderse en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, porque en muchas ocasiones son criminalizados a través de medios de comunicación, de la versión oficial, etc. Entonces, poder ellas contar su verdad siempre va a ser reparador para ellas, pero también reparador para la sociedad en su conjunto. Xiomar Martínez Natera es uno de los 24 guardias nacionales que se rebeló en contra del gobierno de Nicolás Maduro el 21 de enero de 2019 en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en Cotiza, una barriada popular de Caracas. Desde ese día la vida le cambió no solo a él, sino a su madre, Betsaida Natera, quien se divide entre visitar a Xiomar en Caracas y cuidar a sus nietos en el interior del país. Yo ahorita estoy con el problema que no duermo. Ya me acuesto y a las 3 de la mañana ya estoy despierta y no duermo más. Estoy comiendo, no asimilo lo que me como y pendiente pues porque son 3 niños que también, aunque su mamá está allá, pero son 3 niños que yo también los tengo. Porque yo también, los niños están viviendo en la casa y para mí eso es una preocupación porque ellos me llaman, abuelita, ¿cuándo te vas a venir? Vente. Y están, o sea, yo les digo, no puedo irme todavía, papá, no puedo irme. Y les digo que no me puedo ir. Yo casi todos los días me comunico con ellos. Están con su abuelo allá nada más. Y entonces, para mí, bueno, las 2 cosas me preocupan, me tienen... Pero le pido mucha fortaleza a Dios, que me dé mucha fortaleza porque es fuerte lo que estamos pasando. William Aguado es un médico cirujano que fue sacado de su casa a puñetazos y patadas, sin importar que estuviera presente su madre, una persona de tercera edad. Eso ocurrió en la madrugada del 15 de enero de 2018, cuando fue secuestrado por un grupo de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El gobierno venezolano le acusó de formar parte del grupo rebelde del ex policía Oscar Pérez, pero nunca tuvo oportunidad de defenderse. Una situación que afectó a toda su familia, tal y como nos cuenta su hermana Ofelia. Mi mamá se ha ido desmejorando de salud, no duerme, no come. Además de que él era su médico, que le trataba todas sus cosas. Entonces, ella también ha sufrido eso de que no tiene atención médica durante todo este tiempo, porque se niega a que la vea otro médico. Toda la familia. Hemos sufrido trastornos del sueño, ansiedad. Esto es un golpe muy duro. Primero, pues somos sumamente unidos. Segundo, es tu familiar, es tu hermano. Sabes que lo tienen ahí, sabes lo que está pasando, lo que está sufriendo, la injusticia.
cuando no hay reacción, cuando no hay sanción y cuando al contrario es aplaudido, cualquier funcionario puede entender que ser torturador le resulta mejor que formarse o hacer carrera con transparencia en su organización. Yo vengo señalando desde hace unos días que el tema de las torturas no solo genera efectos hacia la víctima, sino que también genera profundas heridas sociales. Creo que uno de los temas que más nos debe preocupar y que nos debe llamar a la revisión, ¿qué está pasando con la tolerancia a la tortura? ¿Por qué el incremento de los torturadores? ¿Qué está pasando con la formación de nuestros funcionarios? Gabriel Valles estuvo privado de libertad durante 4 años desde 2014. Ante la opinión pública, el gobierno lo acusó de terrorista, pero a nivel judicial, la acusación que existe en su contra era de divulgación de información falsa que causa zozobra, porque en el año 2010 fue detenido por repartir unos panfletos que aseveraban que el entonces presidente Hugo Chávez mentía. Su arresto se tradujo en pasar por uno de los centros de reclusión más modernos, conocido como La Tumba, un lugar 5 pisos bajo tierra en el que las torturas psicológicas, en especial la tortura blanca, están a la orden del día. Yo tuve un solo episodio que fue la primera vez después que salgo que estoy solo, a la semana y media, algo así. Que yo estoy haciendo una diligencia con mi abogado cerca del CNE y él se tiene que ir y yo tengo que ir a otro sitio. Él me deja, yo no me doy cuenta, yo me siento, te lo juro, me siento bien en ese momento y él se va. Apenas él se va y yo me pongo a caminar, ahí me entró una angustia que yo no la supe explicar. Y la sensación de esa angustia que se transformó en miedo, pero era una sensación de miedo cuando uno es niño. O sea, yo no recordaba ese sentimiento, cuando me dio ese sentimiento, me recordé cuando yo era niño, o sea, como un niñito que se queda perdido en un centro comercial, que no entiende nada y tienes un miedo y no lo entiende. Y yo en ese momento, o sea, ahí me sorprende mucho, se me bloqueó la mente, me puse a llorar y lo que me tocó es sentarme en un sitio, o sea, sentarme a esperar. De hecho, yo estoy comunicándome con uno de mis abogados y yo no puedo parar de llorar. Nunca me había pasado, ni siquiera estando detenido, o sea, algo que me ponga a llorar sin que pueda parar. Julio César Rangel Novaes y su hermano Carlos Francisco Rangel Novaes fueron asesinados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Hoy, la madre de estos jóvenes, María Magdalena Novaes Márquez, sigue luchando porque se haga justicia con relación al crimen de sus muchachos. A mí lo que me dijeron en la fiscalía, que era un mal procedimiento. La fiscal que me atendió en ese momento me dijo que será un mal procedimiento. Y con un mal procedimiento yo quedé sin manos y sin pies. Porque yo no tengo familia, mis hijos eran mi familia. Si mi familia no está pendiente de mí y me ponen con ayuda de psicólogo, COFAVIC, que Dios los bendiga, están pendientes de uno con ayuda tanto como en psicología, como de abogados y todas esas cosas. Yo me hubiera quitado mi vida, porque ¿qué hago yo sin mis hijos? ¿Qué hago yo? Dime tú, ¿qué hago yo? Yo sigo siendo madre, ¿ve? Entonces, desde ahí estoy enfrentando sola, porque no quiero que nadie me esté acompañando, porque yo misma soy. Así como yo los parí a ellos solos, así yo misma voy a hacerle la diligencia a ellos sola. Hasta que yo le limpie su nombre a ellos, porque los pusieron así, asado, porque como hablan, como el papel aguanta todo. Pero el que sabe de mis hijos soy yo. En Venezuela, el 98% de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a juicio, por lo tanto, las víctimas tienen enormes limitaciones para sentarse frente a un juez independiente que les escuche y muchísimas dificultades para lograr una sentencia condenatoria, especialmente en los casos de torturas, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Los sobrevivientes de tortura y todo el contexto familiar, pero además yo voy más allá porque COFAVIC lo ha ido investigando, el contexto social de una sociedad que ha oído y que sabe que se cometen crímenes de tortura, comienza a fracturar su tejido social. Y eso genera una afectación directa en el proyecto de vida de las víctimas, de lo que ha sido su ilusión de vida, pero por supuesto también en la creación del proyecto de vida de la sociedad. Por eso es que es tan importante la reconstrucción de la memoria histórica, la posibilidad de que la verdad de las víctimas sea conocida, sea visibilizada, para especialmente no se repitan los hechos, pero también para que su dignidad y de alguna manera la sociedad repare la situación que les llevó a vivir este tipo de crímenes. El Estado venezolano se ha convertido en un monstruo
que se retroalimenta del gobierno que encabeza Nicolás Maduro y el resto de las instituciones públicas. La misión de determinación de hechos enviada por Naciones Unidas concluyó que tanto Nicolás Maduro como su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y de Interior, Néstor Reverol, ordenaron o contribuyeron a la comisión de delitos de lesa humanidad. Cuando se presentó el informe, la presidenta de la comisión dijo que, lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno. Es un monstruo que se regenera y que concibe nuevos tentáculos, nuevos funcionarios públicos, policías o militares serviles que aplican torturas de forma directa o indirecta a presos comunes y presos políticos. Las denuncias de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, junto a los testimonios de las víctimas y familiares de personas torturadas hasta la fecha, no han logrado frenar la proliferación de este mal. Una política de Estado que abre una grieta en la sociedad venezolana y de donde emerge el monstruo que busca imponer el terror y el miedo como una forma de dominación que prevalezca en la cabeza de los venezolanos y en sus hogares. Esta es Venezuela, la república que tortura.